¿Cómo tiene que estar siendo tu vida para que decidas montarte en un cayuco y arriesgarla para llegar a otro país? He escuchado tantas veces esa pregunta que ya me parece cliché, sobre todo porque parece que tenemos que estar justificando el derecho a buscar una vida mejor, como si solo pudiéramos hacerlo si nos estamos muriendo en nuestro país de origen. Pero es una pregunta que nos tenemos que seguir haciendo. No decides de un día para otro que quieres dejar todo atrás. No consigues el dinero para cruzar el océano de un día para otro. Y sobre todo, no tomas la decisión de arriesgar tu vida cuando todo está bien junto a las personas que amas. A pesar de esto, en Migrantes Anónimas nunca habíamos entrevistado a una persona que hubiera cruzado la frontera de manera irregular. Los que llegan con visa de turista saben que lo que viene no es fácil. Los que vienen de manera regular también saben que tienen que extrañar muchas cosas que dejan en su país. Pero, ¿en qué momento arriesgar nuestra vida es una de las cartas que decidimos jugarnos? Sentí miedo, dije, uff, esto es un campo de concentración ahora aquí, ahora me van a meter preso. Yo salí de Cuba el 15 de julio y llegué el 31, o sea, 15 días duró la travesía. Porque no es que es un viaje que te está esperando una familia que te va a buscar al aeropuerto, era una aventura. Hay drones, hay perros, es imposible con esta frontera, chicos. Lo mejor que hace es marcharse de aquí. El tío nos dice, mira, escóndanse ahí y cuando yo diga Cuba, Cuba, ustedes salen. En este episodio entrevistamos a Marcos. Él salió de Cuba un 15 de julio y se tardó 15 días en llegar a España. Atravesó 4 países de la antigua Unión Soviética antes de poder entrar en territorio Schengen. Estuvo detenido, le pusieron una multa, lo bajaron de un bus por no tener la visa necesaria, otra persona lo estafó y aún así dice que lo más complejo no es llegar, sino lograr quedarse. Hola, soy Ale y esto es Migrantes Anónimas, un espacio colectivo para compartir experiencias, confesar miedos, sueños, nostalgias y esperanzas. Un podcast para desmitificar ideas y aprender de otros mientras nos acompañamos a atravesar esta aventura llamada migración. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Migrantes Anónimas. El día de hoy nos acompaña Marcos Andrei. Él es cubano, es un hombre sensible que lleva 7 años en España y aprendió a encontrar aquí, después de mucho tiempo, su familia en Los Amigos. Tuvo un proceso difícil atravesando la frontera, pero después descubrió que lo más difícil no era llegar a España, sino quedarse. Hola Marcos, bienvenido a Migrantes Hola, ¿qué Anónimas. tal? Muchas gracias, gracias a ti por la oportunidad y por darme el espacio para poder conversar un poco. No, a ti gracias por querer contarnos tu historia. ¿Y qué te motiva a migrar? ¿O cuándo es la primera vez que piensas como, uy, a lo mejor mi futuro estaba en otro país? Bueno, yo creo que todos los cubanos, desde que vamos teniendo un poco de conciencia sobre lo que es la vida, en gran mayoría tenemos esa siempre pizquita de cómo será el mundo afuera, hasta que llega un momento de que por X necesidades y tal, unos más, otros menos, nos toca emigrar y dejar todo atrás. Yo creo que ya hubo un punto en mi vida en que preferí ser libre en la manera de simplemente cosas que, por ejemplo, en Cuba, para ganarse la vida, teníamos que hacer X cantidad de cosas que aquí te lo ganas trabajando normalmente sin tener que hacer nada ilícito, entre comillas, porque no era robar ni nada, ¿sabes? Simplemente en el mismo negocio que estabas, te llevabas parte de cosas para poder estar en casa, 2 libras de arroz, para poder subsistir, por ejemplo. Y entonces, por ejemplo, yo no quería eso. Yo quería dormir tranquilo en las noches y tal. Y tomar un avión fue la primera decisión, así, más rápida. Me habías contado que tu llegada a España no fue como, Sí. digamos, común y corriente, sino que llegaste primero a otro país. ¿Cómo fue esa planeación o quién te contó que eso se podía hacer o por qué tomaste esa decisión? Bueno, yo tenía una chica, una novia en aquel tiempo, que ella vivía en Canarias, pero bueno, todo se acabó y tal, y yo me quedé con ese bichito de conocer España, cuando la emigración más fácil es de Cuba a Estados Unidos por lo general, y más cuando no tienes nada y tal, es mejor cruzar una frontera a Estados Unidos, que lo tienes más cerca, que venirse al otro lado del océano. Y entonces, nada, un primo mío, conversó, que también que vino conmigo, tenía ganas también de salir y yo por lo que te dije antes también tenía ganas de salir y en ese transcurso de 3 meses que lo pensamos a tal fue que pillamos un avión. Creo que para darle contexto es importante, no sé, calcular en euros cuánto era tu salario
¿Y cuánto te costó el viaje también como para un poco dimensionarlo? Yo cobraba en Cuba, yo cuando vine para España era administrador de una bodega en Cuba. Cobraba 250 pesos cubanos, que por aquella fecha eran $10 al mes. Al mes? Sí, Wow. para la fecha. ¿Y cuánto te costó el billete para viajar El hasta billete acá? fueron casi 1000 euros porque volé a Rusia. ¿Cuánto tiempo tuviste que ahorrar para...? Mucho tiempo, mucho tiempo. Y si vamos a ser sinceros, en Cuba para hacer ese dinero tienes que jugártela, como decimos en buen cubano. ¿Sabes? Te voy a explicar cómo funciona, para ser sincero de todo. Por ejemplo, tú vienes a mi establecimiento a comprarme, que es del Estado, y yo en vez de darte las 3 libras que te tocan, que raciona el gobierno, te doy 2 libras y 3 cuartos, por un ejemplo. Y eso te convierte en una cadena alimenticia. Después yo voy a ti, que tú eres la doctora, y yo tengo que llevarte un queso, un paquete de café, un pomo de refresco para que tú me cueles y me atiendas un poco mejor. Y se convierte un poco así. Y entonces en ese trapicheo, para decirlo de cierta manera, fue que pude ir adquiriendo un poco de lo que es el dinero. Me acabas de decir que justo llegaste a Moscú. ¿Y cómo es ese paso después de Moscú hasta España? Bueno, yo nunca me había montado en un avión en mi vida. Era la primera vez. ¿Y no te dio miedo? Sí, sí, al principio me dio un poco tal, pero bueno, logré dormir un poco. El viaje me hizo largo. Tenía la incertidumbre, tenía eso de que dejé a mi familia atrás. La última imagen de mi familia era llorando. O sea, tenía mi cabeza vuelta loca, para hablarte claro. Porque no es que es un viaje que te está esperando una familia que te va a buscar al aeropuerto y que sabes, y vas y sabes que vas a estar en un hogar con un techo que te están esperando, ¿no? Era una aventura. Y nada, llegué a Rusia. En Rusia hicimos una escala de 6 horas y nada, a las 6 horas fuimos para Belgrado. Cuando llegamos a Belgrado, vemos que a todos los pasan normalmente. Al ser Serbia antiguamente un país de la Unión Soviética, tenía sus lazos con Cuba y tal, y para ese entonces, no sé ahora, los cubanos tenían libre visado y nosotros entrábamos sin problema, en teoría. Pero bueno, a mí y a mi primo, primeramente creo que hubo un poco de xenofobia también. Éramos los únicos negros en el vuelo y tal, de piel negra. Y nos metieron por un cuarto. Nos hicieron hacer una cuclilla, como si trajéramos droga. ¿A qué vienen ustedes? También para ese entonces, ya como decimos en el buen cubano, se estaba quemando esa vía. Había mucha gente ya que estaba entrando y quedándose para entrar en el espacio Schengen por ahí por Serbia. Y ya se estaban dando cuenta. Y bueno, nos tocó a nosotros fatalmente que nos hicieran, yo creo que el peor control de que le pueden hacer a una persona de todo. Hasta que vino una chica que recuerdo que trabajaba ahí en migración y habló en español con nosotros y le explicó y tal. Y yo le expliqué que, bueno, le mentí, que venía solo por par de días y iba a comprar un poco de ropa y regresaba a Cuba. Y bueno, hasta que nos dejaron pasar. Sí. ¿Y tú sabías cómo iba a ser la ruta? O sea, después de llegar a Serbia, ¿qué país ibas o un poco cómo era? Nosotros nos aventuramos. ¿Y quién les contó que eso se podía hacer? Porque ¿Conocían a alguien? en Cuba conocimos a par de personas. Nos contaron que la persona que nos iban a esperar en Rusia, porque era para Rusia donde íbamos, nos iba a estafar. Un cubano también nos iba a quitar toda la pasta y no nos iba a brincar para ningún sitio. O nos iba a entregar a la policía. Y entonces, 2 días antes del viaje, dijimos, no, nos vamos para Serbia. Y cambiamos todo. O sea que se convirtió en una aventura total. Bueno, entonces llegas a Serbia, logras entrar, Sí, pasar pues migración pasamos. y ¿qué sigue? Pasamos. Esa noche nos costó mucho encontrar un hotel. La reserva de hotel que habíamos sacado nosotros en Cuba era en un campo lejísimo de la capital. Era falsa. Entonces, nada. eh, Pasamos toda la noche buscando un hotel. Hasta que a las 5 de la madrugada fuimos a un sitio caminando, sí, vimos un pequeño motel y logramos quedarnos ahí. Y al amanecer le dije a mi primo, bueno, vamos a movernos, vamos a ver qué hacemos. Y en todo ese proceso de desinformación, que tú no sabes nada, vamos a cambiar un poco de dólares que traíamos en la moneda de Serbia, porque en esos países no hay euros.
y tal. Vamos a comer por primera vez probando comidas nuevas, en un kebab pero por primera vez y tal. Bueno, en fin, conocimos a una señora que estaba en el mismo hotel que nosotros. Y nos ha dicho, mira, yo mañana salgo para Hungría. Salgo para Hungría mañana y se van conmigo en el bus. Y ya verás que los van a pasar sin problema. En el bus no van a tener problema ninguno. Y yo digo, wow, coronamos, ya Hungría pertenece a la Unión Europea ya. Y bueno, nada, fuimos para la estación, compramos el billete, muy contentos, y ahí al otro día nos vamos para Hungría. Esa noche nos tomamos un par de cervezas, celebrando prácticamente. Y vamos, pillamos el bus al otro día, y bien, todo bien. Y ya cuando llegamos a la frontera, que se montan las personas, enséñeme la documentación. Ahí mismo se lió. Ustedes dos bajan, se quedan aquí. Claro, no teníamos visado, no teníamos nada. ¿Y qué sentiste en ese momento? Ya se me derrumbó todo ese sueño y dije, bueno, ya sé que esto fácil no va a ser. Mm, no, ¿Sentiste miedo de que te metieran a la cárcel o sí, algo? sí, sentí mucho miedo. En ese momento sentí miedo, dije, uff, esto es un campo de concentración ahora aquí. Seguro me van a meter preso. Te pasan muchas cosas por la cabeza. Nos metimos ahí en una garita un par de horas. Pero imagínate, en la frontera a pie, sin nada. Tuvimos que llamar un taxi y tal. Ya luego de ahí, damos como 5 kilómetros para poder pillar un taxi y ir para esa ciudad, lo que es el centro de esa ciudad, que hace frontera con Hungría. Ya luego ahí conocimos en un bar a chicos de ahí mismo de Serbia. Y el chico que nos iba a cruzar, nos quedamos una noche en un piso. Y al otro día en la mañana, pasate el cuento rápido, el chico viene y nos dice, mira, está imposible. Hay drones, hay perros. Está imposible esta frontera, chicos. Lo mejor que hace es marcharse de aquí. Segundo intento, fallido. Es cuando hablo con ese chico y el chico me dice lo que hay. Me dice, mira, regrésate a Belgrado, la capital, y píllate un bus para Macedonia. Y de Macedonia tienes que cruzar para Grecia. Es la única vía que te veo. Y entonces yo decía, hostia, pero tengo que darle para el sur, para abajo del todo. Y España está para acá. ¿Para dónde me voy a meter? Yo me dijo, es la única vía. Ya una vez que entras en Grecia, que es territorio europeo, puedes pillarte un avión. Bueno, vamos a darle. Y pillamos en un bus. Por estas cosas yo no les recomiendo a la gente que les recomiendo que viajen, que migren legalmente. Por estas mismas cosas, porque a mí no me pasó nada, pero es Dios. complicado. Sí, por eso la inmigración regulada es lo mejor que hay, Ya, desde mi y experiencia. claro, no tenías, o sea, tú no hablabas el idioma que Nada, hablaban en el lugar. todo era con traductor de Google, sí, todo a la base de traductor. ¿Y tenías SIM o algo? O a punta de Wi-Fi o...? Tenía una SIM Ok. que pillé Sí, porque todo eso lo pregunté yo. ¿Sabes? Conocía muchos amigos que habían viajado en Cuba y tal. Y yo por esa parte sí me asesoré todo. Yo estaba haciendo un plan. Sí, y entonces nada. Nos vamos para Belgrado otra vez de regreso. Falló toda la frontera con Hungría. Y a comprar un par de billetes para... A los 2 días nos fuimos para Macedonia. Y llegamos a la frontera. Y igual. Se suben todos los de migración, de la frontera y tal. Y el pasaporte, éramos los únicos cubanos morenos. Y los tíos nos hicieron un par de preguntas. Pero bueno, le dijimos que regresábamos al otro día y tal. Y nos dejaron pasar a A Macedonia. Macedonia. Sí, Macedonia sí. Sí, entramos a Macedonia. Y bajándonos en el bus en Macedonia, un tío nos dice, van para Yergelia, creo, ¿no? Si mal no recuerdo. Que es la ciudad que hace frontera con Grecia. Sí, sí, vamos para allá y tal. Ah, vale, pues yo lo llevo. Pero un tío que salió de la nada. Cobró como 300 pavos cada uno, nos dejó, mañana los vengo a buscar y tal. Y nunca nos estafó. O sea, él les cobró la plata del viaje, pero el viaje nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Un error también muy grave de nosotros. Fiarnos así de alguien. Y nunca te dio miedo que ya no fuera solo que te estafaran, sino que pasara algo más Sí. grave. Pero hubo un momento que uno como que no sé si es la adrenalina
del viaje, de la aventura, como que uno no concientiza bien lo que estás metido, ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo? Y uno no piensa bien las cosas, pero sí, es muy complicado. Y estás tratando con gente chunga, porque al final la gente que se dedica a estas cosas trabajan con todo tipo de cosas y trapichean y esto y tal. Tú no vas a ver un médico cruzando gente de una frontera para otra, ni un arquitecto, ni un ingeniero, ¿sabes? La gente por lo general que se dedica a esto son gente que pueden ser capaces de cualquier cosa. Pero en ese momento como que yo no tenía bien concientizado en el peligro que estábamos metidos nosotros. Pero sí, sí, te lo digo, te lo repito, no se lo recomiendo a nadie. Ya, claro. Y creo que también me surge la duda, como digamos que, entre comillas, sabiendo que hay vías legales, ¿qué crees que te impulsa como a tomar una vía que no lo sea? Yo creo que la situación que tenía en Cuba. No quería estar... Quería tener un trabajo digno, con mis 8 horas, trabajar, poder ayudar a mi familia también y tal, que en Cuba no tenía la posibilidad de sacar adelante a mi familia. Nunca me faltó un plato de comida ni nada, pero bueno, quería otro nivel de vida y quería algo más para mi familia también. Y creo que fue eso. ¿Y nunca consideraste como llegar a España de manera regular? Sí, pero el problema es que de la manera regular no existía. Había una, pero que era supuestamente con visa, pero no era regular, porque al final te quedabas irregular, porque había un paquetes turísticos que la gente compraba, Ya. que hacía Roma, Milano, Madrid, Barcelona, ¡pum! Y la gente se quedaba en España. Pero al final te quedabas irregular, ¿sabes? Entonces yo no tenía otra escapatoria. No tenía otra escapatoria. Y para la fecha, no había llegado el COVID a Cuba, pero igual le estaban emigrando muchas personas. Uf, el problema migratorio es una locura. Ya luego pasó el COVID y otra locura más, ¿sabes? Yo creo que el fenómeno migratorio es un fenómeno mundial que se ve en todas partes del mundo. Pero creo que cuando ya es masivamente, póngase que en un par de años se van 3 millones de personas de un país, ¿sabes? Hay un problema. Y yo creo que ese es el problema que tiene Cuba. Está mal, sí, está mal. Y no es una realidad. Bueno, entonces llegas a Macedonia, les roban estos 300 euros y Mm. después, ¿qué sigue? Bueno, estábamos en contacto con el chico, recuerda. El chico que estaba aquí en España, que se mantenía en contacto, nos decía, mira, cogen por aquí, viene un bus aquí y tal. Bueno, el chico nos dice, mira, despiértense en la mañana temprano, madrugada, piden un taxi, el taxi los va a dejar en un cañaveral, un campo de caña, caminan 5 kilómetros, van a ver una iglesia, le dan la vuelta a la iglesia y detrás de la iglesia hay una línea de ferrocarril del tren y ya ahí estás en Grecia. Pero ahí ya estaban en la Sí, ciudad estábamos en la frontera. ciudad ya, sí, Ok, sí, sí, habíamos y llegado. llegaron ahí como en En bus, bus. en bus. Sí. Y bueno, yo para ese entonces lo veía súper bonito, sí, súper bien. Yo decía, bueno, está bien. Fuimos, pillamos un taxi. El taxista nos decía, van para Grecia, ¿eh? Y nada, y a mitad de camino nos para la policía. Nos para la policía de Macedonia y nos detienen. Nos esposan, nos ponen al sol. Había un policía que, siempre hay un policía bueno, dice. Y le decía, ponlo en la sombra a los chicos. No, no, déjalo ahí y tal. Recuerdo que nos quitaron los móviles, me decían, a ver tu Facebook, ¿quién es esta chica? Pasamos un muy mal rato y aquí yo dije, uff, aquí me van a echar 10 años a mí en Macedonia. Y ya nos llevaron por los juzgados. Y entonces, nada, nos meten presos en Macedonia y al otro día nos hacen un juicio. Pero fue así de un día para otro. Y nos llevan al juzgado, buscan, me recuerdo que había un traductor, teníamos un abogado nuestro. El traductor era alemán, pero hablaba un poco español. Y el abogado de nosotros no sabía nada de español, de oficio. Y nada, el juez nos dice, ¿a ustedes les gustaría que yo fuera a su país a, a cruzar para otro país? Y le dije, no, yo vivo en una isla. Lo dije en tipo cachondeo. Así. Fíjate tú el nivel de cómo estaba yo. Yo también era un chaval, vine con 24 años. No pensaba bien uno las cosas para ese tiempo. Y nada, bueno, en fin.
Y nos vendieron 1.000 euros de multas, que nunca pagamos. Ok. Nunca pagamos. Tienen 24 horas para salir del país y tal. Y nada, salimos de ahí, fuimos al hotel donde estábamos, recogimos todas las cosas y ya. Mi primo se venía para Cuba y yo le dije a mi primo, no, me quedo en Belgrado, aunque sea en Belgrado a vivir. Ya, con desilusionado, con el corazón roto. Otra vez más habíamos fracasado en el intento. Ok. Y íbamos a regresar para Cuba. Ahí esa misma noche, ya con el billete de regreso y todo para Belgrado, la intuición me dio por conversar con unos chicos y tal. Y bueno, ya yo sabía más o menos lo que yo hacía ahí y yo le pregunté a ellos también. Y le he dicho, mira, que quiero cruzar y tal. Todos con traductores, ¿eh? ¿Cómo haces para volver a confiar, para seguir confiando en los extraños, a pesar de que ya te hubieran robado y que te hubieran pasado como varias cosas Bueno, malas? lo primero es que no se le ha dado dinero por adelantado a nadie, ya eso lo teníamos claro. Lo segundo, que yo estaba como viviendo una aventura prácticamente, como te decía, que yo estaba prácticamente sin miedo ya a ese punto ya. Y lo tercero, creo que, no sé, la coraza de llegar, de querer llegar y tal. Bueno, conozco a estas personas y el tío hace una llamada y me dice, mira, hoy es imposible. Hay muchos policías en la frontera y tal. Es imposible. Si te parece bien, nos vamos mañana. Vamos a un sitio con un amigo, un hostal, le pagan 20 pavos, pasan la noche y mañana temprano los vamos a recoger. Bueno, ya ahí estábamos pilas nosotros. Yo me escondo el dinero en mis genitales, en las medias. Tengo una cuchilla pequeña también, dormí con ella. Buah, qué fuerte. Claro, ya estaba ahí pila, ¿eh? Me iban a dormir a un sitio que no conocía a nadie y tal. Bueno, no pude pegar casi un ojo. Después, al final del todo, te das cuenta que los tíos más bien lo que quieren es la pasta. Ya. Nada te va a pasar, pero bueno, en ese momento ya yo estaba a pila ya. Y nada, al otro día nos vienen a buscar. Nos dicen, mira, te voy a llevar para la frontera y tal. Y entonces, en el sitio en la frontera y tal, hay un sitio que es una zona que es donde están los casinos en Macedonia. Y mira, si nos paran la poli, les dice que vienen a jugar aquí al casino, mañana nos regresamos y marchamos para Belgrado. Ah, vale, perfecto. No nos paró nadie, perfecto, todo bien. Llegamos a una gasolinera, parecía una película que me dice, mira, aquel que está sentado allá, yo me voy a marchar y él se va a quedar ahí con ustedes y se van con él, ¿vale? Perfecto, se fue el que nos trajo. Llegó el tío que estaba tomando un café por allá, se sentó con nosotros y todo eso sin saber nada. Sí, Dios. sí, sí, con señas y tal, y traductor. Nos decían Cuba, 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 sabían que era de Cuba. Y ya los tíos no. El tío arrancó el coche. Recuerdo siempre que era un Audi viejo, nunca se me va a olvidar en la vida. Y había un tío adelante en una moto que se comunicaba con él, le decía, está libre, está libre. Sí, sí, sí. Una peli. Sí, yo disfrutándome la peli. Buah. El tío nos dice, mira, escóndanse ahí. Había mucha hierba, muchos árboles, estaba tupido así, no se veía nada. Escóndanse ahí detrás. Y cuando yo diga Cuba, Cuba, ustedes salen, ¿vale? Pero ya te digo que eso es ya fuera de todo lo que es la ciudad, frontera, te estoy hablando Pedraplén, rural. Bueno, al cabo de los 15 minutos, viene el tío. Viene con un par de botellas de agua, un par de palos de un árbol y tal. Y va arriba, que vamos a caminar ahora. Bueno, eso creo que es el día que más he caminado en mi vida. Como 20 kilómetros. ¿Qué época del año Era era? verano. Era Yo verano. llegué a España Yo salí de Cuba el 15 de julio y llegué el 31, o sea, 15 días duró la travesía. Y me acuerdo que veíamos la guardia fronteriza, nos tiramos para el suelo. Mi primo estaba un poco pasado de peso, se caía, yo tenía que regresar a buscarlo. Hasta que ya llegamos, el tío nos llevó hasta el final. Ya fui un poco más inteligente, nos cobró 500 pavos cada uno. Pagamos 250 de un lado y cuando llegamos allá le pagamos los 250 restantes. Y le pagamos también a un tío 300 pavos porque nos vino a recoger en un coche. Porque claro, nos deja ahí, pero tenía que llevarnos para el centro de esa ciudad de Grecia. El tío nos estaba esperando ahí. Ya una vez que nos dejó atrás el otro colega, nos dijo que Alá los proteja y tal. Sí, y nos llevaron, me acuerdo, le dije, para una gasolinera, por favor. Y me tomé la botella de agua que más rico me he tomado en mi vida.
ahí con un Red Bull. Uf. Y bueno, ya habíamos llegado a Grecia, pero estábamos sin pasta. Y entonces esa noche nos fuimos para Atenas y ahí estuvimos una semana, comiendo una sola comida al día. Tuvimos que compartir piso con unos pakistaníes. Tuvimos que racionarlo, para poder subsistir. Nos fuimos para ahí con los pakis, super guay. La verdad que sí, pero pasando un hambre terrible. Y ya estábamos sin plata y los amigos de Barcelona, que les agradezco mucho, nos compraron los billetes. Y ya luego de una semana de pasar fatal y tal, nos fuimos para el aeropuerto. Dios. ¿Y en algún momento pensaste, te arrepentiste en esos primeros días? De, Dijiste, me hubiera quedado en Cuba. sí, 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 te pasa por la... El que diga que no, es mentira. Sin contar todo lo que he vivido luego aquí, aprendí a valorar mucho, mucho, mucho las cosas. Me costó trabajo viajar. Claro. Sí, Vuelas a Barcelona. ahora a Barcelona. Y como es, o sea, sin problema en la frontera. Sí, llegamos a la fila. Dije a mi primo, mira, paso yo primero. Yo estaba con gorra, la chica me dice, quítate la gorra, por favor. Mira el pasaporte y dice que tengas buen viaje. Y yo, uff, coroné, coronamos. Todavía tenía la incertidumbre, mi primo, mira el pasaporte también, buen viaje. Y yo, uff, ahora sí. Uf, cuando nos montamos en ese avión, Vueling, ¿no? Siempre lo recuerdo. Nos tomamos un whisky todo celebrando y todo ahí con lo poco que nos ¡Wow! quedaba en el avión. Y le dijimos a los amigos ahí en Barcelona que nos estaban esperando que nos esperaran. Sí, la verdad que sí. Es un momento más bonito de toda la travesía, de los 15 días. Llegas a Barcelona y cómo es un poco también, cómo creías que iba a ser y cómo fue realmente esa adaptación a España. Bueno, yo te digo una cosa. A veces el que no está en la realidad no se da cuenta de cómo es todo. Porque, por ejemplo, yo tenía amigos que vivían en España que me decían, brother, a veces es complicado. Cuando llegas es difícil y tal. Y yo decía, este me está diciendo mentira a mí. Ahí todo es felicidad, todo está bien. Voy a encontrar trabajo pronto, tal. Cuando yo llegué, que me leyeron la cartilla, como digo yo, que me dijeron cómo era todo, pues era difícil para encontrar trabajo, que la única manera era pidiendo asilo o pareja de hecho, que era más difícil, pero tienes que pagar para que te hagan una pareja de hecho, que sin papeles era imposible. Y digo, oh, espérate, ¿en qué candela me he metido yo? Madre mía, ahora es cuando comienza esto. Porque claro, tú vas a convivir en una sociedad nueva, todo completamente para ti, pero tú eres una persona indocumentada y desgraciadamente para los indocumentados nos cuesta mucho, la verdad que sí. Y bueno, como, ¿qué tuviste que hacer o cuál fue tu primer Bueno, trabajo? el ¿Dónde primer trabajo fue en vivías? una pizzería. Vivíamos con cinco en la casa, Barcelona Centro, y ahí fue donde aprendí a cocinar en la casa esa. Yo vine de Cuba, no sabía cocinar, no sabía ni freírme un huevo. Sí, sí, me hice, como decimos en buen cubano, un hombrecito. Así, a pasar la fregona, tal, las cosas del hogar. Y encontré una pizzería. El tío me explotaba, el italiano. Me pagaba 7 pavos, como 6 pavos la hora, algo así, no sé. Al día eran como 30 pavos. Hacía 12 horas fregando platos en esa pizzería. Y entonces yo vivía en Barcelona Centro y quedaba el sitio en Poblenou. Pero para allá me iba en el metro. Pero para acá era andando. Y era 1 hora y media andando, casi 1 hora. Todas las noches, reventado del trabajo. Esto es negro. Yo te Sí, digo la sí. verdad lo que pasó, ¿eh? De ahí me fui para afuera el IKEA también, ¿sabes? Como que a esperar a las personas que salieran con los muebles grandes y tal, para hacerles la mudanza que tenía que subir. Sí. Todos los días nos parábamos ahí a esperar a lo que cayera. Había días que tenías 3 viajes, un día uno, había un día muy difícil, siempre había algo que no llevaba nadie y así. Después también pinté, trabajé en la construcción, de todo un poco, hasta que llegó la pandemia. Y qué pasó ahí? Fue porque compartíamos pisos. Entonces, la dueña, yo sin trabajo, tal, la dueña conversó conmigo que tenía que marchar del piso. Ya era demasiado tiempo y tal, sin pagar y sin nada. Y bueno, conocí unas amistades en la Costa Brava, en Lloret de Mar, y me tuve que ir para allá con una chica.
Y ahí pasé la pandemia sin documentos. Estuve 3 años y medio en este país sin documentos. Y la verdad que se hace muy, pero muy, muy difícil. Para una persona llegar a España sin documentos es muy difícil. El que esté escuchando este podcast, que llegue de manera irregular a España, si no llegas con... Y más que yo que estaba solo. Yo estaba solo. Mi primo se regresó para Cuba al ver la situación en que estábamos. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que tu primo se devolviera? Bueno, llegamos en agosto. Mi primo estuvo 3 meses, o sea, agosto, septiembre, en octubre marchó. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión? Nada, no encontrábamos trabajo, no había una manera de ver cómo tú salir adelante, cómo progresar. Chocó con la realidad de Europa, del capitalismo, que nos chocó a los dos. ¿Qué fue lo que más les chocó del capitalismo? Fueron muchas cosas. Esto de que en Cuba no tienes que pagar renta, la gente vive, a veces no tienes ni trabajo y te vas para casa de tu madre y subsistes bien, sin problemas. Y saber que eso de la presión social esta de que tienes que trabajar porque si no no puedes pagar el piso, me chocó muchísimo, la verdad que sí. Sí, mucha presión, mucha presión. Pero ¿Aprendiste a valorar también lo que tenías allá? claro, sí, aprendí que a veces no todo es tema material y tal, que muchas veces es muy importante tener la familia al lado de uno. En ese transcurso, antes de salir para la Costa Brava, dormí en la calle una noche. Tuve problemas con las personas que vivía y tal. Y ya me iba a sacar un billete para Cuba. Por primera vez en mi vida miré al cielo y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Empecé a llorar, me había desamparado, pero por primera vez no estaba mi madre, no estaba mi abuela, que siempre eran las que estaban ahí cuando yo tenía un problema, cuando yo tenía una situación. Y ya, en toda esa noche era, mañana me saco el billete para Cuba, mañana me saco el billete. Hasta que me fueron a buscar los colegas donde está, del piso donde vivimos 5. Me fueron a buscar y me dijeron, no, regrésate para casa que esta es tu casa. Ahora mismo si amanece y no me vienen a buscar, si se hace un poco más la mañana tarde, yo me hubiera pedido un billete y no estuviéramos ahora mismo conversando, teniendo esta conversación. Wow. Por primera vez en mi vida, esa noche me sentí desamparado de todo. No sentía ni un ángel de la guarda, nada protector, nada que me protegiera. Y lloraba como nunca en la vida lloré esa noche. Dormía en la calle y sin comer todo el día y tal. Es triste. Wow. Sí. Si estuvieras en Cuba hoy y tuvieras que volver a tomar la decisión sabiendo esto que sabes, No, yo creo que no. Yo creo que busco la manera de venir regularmente. Sí, ya. sí, sí. Pero igual vendrías. Sí, sí, sí. Yo creo que en mi país la situación está muy chunga. Te lo digo sinceramente. Yo creo que me vendría con los ojos cerrados. Sí, de otra manera. Completamente. Y bueno, te vas para la Costa Brava y Sí, ahí, al ser un sitio muy turístico y tal, todo es negro, siempre. Porque trabajamos también los chalets, piándolo, haciendo el césped, tal. Creo que en todo ese tiempo también aprendí que más allá de echarte una mano, hay mucha gente en este país aprovechándose de nosotros los inmigrantes. Yo he visto gente haciendo jornadas de 12 horas por 30 pavos en una cocina. Yo he visto gente limpiando una casa. Yo mismo me limpiaba una casa, un chalet un día entero y me daban 30 euros por 9, 10 horas o 20 euros. Como mismo he conocido mucha gente buena en el transcurso de los años que llevo en este país. Hay mucha, pero mucha gente, y sobre todo en la hostelería, que se están aprovechando de todos esos inmigrantes. Yo trabajaba en una cocina donde todos éramos migrantes. Y el tío, tú querías irte a las 8 horas y el tío se molestaba. Y te tenía ahí 10 11 horas. Y al final no te pagaba una hora extra ni nada. o sea, tú dices que igual cruzarías aquí con los ojos cerrados. ¿Qué crees que pasaría si recrudecen aún más las fronteras o si la gente seguiría viniendo? El ser humano es muy ingenioso. Y siempre busca una manera para todo. Y más cuando está necesitado de las cosas básicas que te faltan de un hogar. Y con ganas de salir adelante y de tener un futuro. Y el ser humano siempre va a buscar la manera. Africanos que se montan en una patera desesperados, que cruzan todo África y cruzando la valla. En Cuba la gente que se pira en una lancha rústica. ¿Cuánta gente han perdido la vida en ese estrecho de la Florida? Tratando de, o sea que
Yo pienso que es un fenómeno que no va a parar por nada. Que yo, en lo personal, soy pro migración legal. Claro, además que es lo que tú dices al final, que la gente esté ilegal en los países, a los únicos a los que favorece es a los que tienen personas trabajando de manera Ujú. no regular y los tienen explotados, porque si tuvieran derechos podrían exigirlos al final. No me dame al menos un permiso de trabajo. ¿Tú sabes cuánta gente necesitan para trabajar en el campo? Yo también fui a trabajar al campo y pedían trabajadores por montón y todos eran negros. ¿Por qué? Porque la población en general aquí, los chavales jóvenes, no quieren trabajar en el campo, pero ninguno teníamos documentos para que nos hiciera el contrato para poder trabajar ahí. O sea, mira cuánta gente se están perdiendo de ahí, del mismo gobierno, poder recoger ese dinero en seguridad social, de todos los que le quitas de IRPF, de tal y todo lo otro, impuestos que pagamos, y yo lo veo muy mal por esa parte, porque les voy a haber dado la posibilidad Ya. Y bueno, digamos que después de pasar todos estos momentos como más difíciles, cuando empiezas a sentir que a ver la luz. se... Sí, exacto. Sí, conocí a una chica y la chica estaba dispuesta a hacerme la documentación. Sí, gracias a ella, es española, cubana española, y, y me dio los papeles, hicimos pareja de hecho. Ok, Puf, al fin. Llevaba 3 años y medio. 3 años, por ahí, 3 años. A los 3 años y medio creo que fui a Cuba a ver a mi familia. ya, Sí, llevaba 3 años. eh, hicimos pareja de hecho y ahí una vez que me llevó la pareja de hecho a trabajar por- legalmente. Por ya. primera vez. Wow. Después de 3 años, sí. ¿Y cómo fue ese primer viaje a Cuba? La verdad que creo que es el momento más bonito de mi vida. Ahora hace un año que fui, pero como la primera vez yo creo que no va a haber ni ese reencuentro con las personas más importantes de mi vida. Después de 3 largos años de angustia, felicidad, tristeza, de querer ayudarlo y no poder. Porque claro, si tú no estás bien aquí, tú no puedes mandar 50 pavos para Cuba. Claro, Porque si que no puedes dejar de comer. Y muchas veces quería, pero no podía. Y ese era uno de los propósitos con el que yo había salido de Cuba, a poder ayudar a mi familia. Y muchas veces en esos 3 años no lo pude hacer porque iba súper justo. Yo no tenía una nómina y no trabajaba legalmente. Y poder ver después de tanto tiempo a mi familia, ver mi tierra, yo creo que por más todo que puede existir en mi país, necesidades, desgraciadamente, problemas como lo de uno, no hay nada. No hay nada como bajarse de ese avión y respirar ese aire único que se respira en Cuba, ver el sitio donde tú naciste, donde tú corriste, donde tú lanzaste la primera pelota por primera vez, ver a tus vecinos. Wow, eso no tiene nombre. La primera vez que fui a Cuba, madre mía. Eso no tiene comparación. Ese abrazo que le di a mi madre en el aeropuerto que me estaba esperando. Eso me llenó. Yo a ese viaje yo le puse recargando el alma. Sí, fui como a tomar baterías, cargar las baterías. Ya se me estaban desgastando después de 3 años ya completo, ya me iba a quedar sin batería. Y fui a recargar el alma en ese viaje, sí, sí. Una cosa increíble. ¿cuánto tiempo estuviste? Estuve 21 días. Wow. Mm, sí, sí, sí. En ese viaje también conocí al amor de mi vida, a Ay, qué Rosana. lindo. Mm. Bueno, ¿y qué pasa después de eso? Bueno, después del viaje, tal, vine para acá, para España, regresé, y terminé con la chica, hice un poco de música, intenté la música, pero todo eso trabajando también, trabajé en un Kentucky, un café C, nada, trabajar, tenemos que trabajar mucho, porque tenemos que el piso, que si la comida, más nosotros los migrantes que tenemos que ayudar a nuestra familia, tenemos un sinnúmero de X de responsabilidades que a mí se me cayó el pelo en España, como puedes ver. Yo tenía pelo, sí, sí me quedé calvo. Wow, qué Sí, fuerte. sí, nosotros tenemos un sinnúmero de responsabilidades muy grandes. Sí, sí. El peso de este país está en los hombros nuestros, de Ya. 18 a 45 años. Sí, sí.
Qué fuerte. Sí, sí. Y ahora que todo está, digamos, bien, eh, ¿qué te sueñas o qué te gustaría que siguiera pasando? ¿Cuál es el siguiente paso? Mira, a mí me gustaría tener a mi familia conmigo. Es lo único que yo quisiera en esta vida. Porque ¿quién me devuelve a mí estos 6 para 7 años que he visto nada más en 7 años? 15 y 21, no sé cuánto es la suma, ahora mismo no sé. 15 y 21, 37, 36. En 7 años he visto 36 días a mi familia solo. Ahí es cuando tú te preguntas, ¿vale la pena el precio que estás pagando? Hay días que me despierto y digo que sí, pero la mayoría de los días digo que no. Yo quiero estar con mi familia todo el tiempo. Aunque pasan los tiempos, pasan los años y cada vez te haces más de aquí, que nunca vas a ser de aquí, porque todo lo tuyo está allá. Tu idiosincrasia, tu todo es de allá. Por más que quieras, todo está allá. Y tu familia está allá, que es lo más grande, por lo menos yo. Lo más grande que tengo es mi familia. Y por encima de mi familia nada. Y no me siento completo. Y no me voy a sentir completo hasta tener mi familia. Hay días que, no sé, te levantas y estás llorando, no sé. La nostalgia te está matando. Y han pasado 7 años. Y hay algunas personas que dicen que sí, que la verdad que no como al principio. Pero el que te diga que no, yo creo que te miente o no siente nada. Porque yo extraño mucho a mi familia. No, yo no creo que del todo feliz no voy a ser hasta que yo no esté con mi familia. No sé qué va a pasar. No sé si yo algún día me regresaré a Cuba, que no está en mis planes. O vendrá mi familia para acá. Pero por el momento, igual también el día de mañana está mi familia y siempre Cuba va a estar en mi corazón también y en mi mente. O sea que feliz del todo, el emigrante nunca va a ser. Es mentira el que te diga yo me vine para acá, hice una familia, tengo a toda mi familia aquí. Mentira. Yo creo que la mayoría de las personas queremos morir en el sitio en que nacimos. Qué Yo creo que, potente. yo creo que sí. Ah, Sí, sí, yo me siento súper identificada con eso. O sea, yo, yo creo que si algún día mi país mejora y algunas cosas cambian, yo creo que mi vejez yo la haría en Cuba. Sí, 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 yo creo que también los que escuchan este podcast saben que yo me devolvería mañana para Colombia. O sí, sea, sí, sí, la verdad que sí. El precio es muy caro que estamos pagando. sí, Es muy, muy caro el precio que estamos pagando. sí, La sí, verdad que sí. demasiado. Quería preguntarte cómo crees que te ha cambiado migrar. Yo creo que emigrar me ha convertido, te decía antes, en un hombre muy responsable, más de todo por el proceso que yo pasé. Dígase trabajo, en la vida, yo soy el sustento de mi familia. Yo le mando el dinero a mi familia para sostenerse el mes entero o la mayoría del mes. Me ha convertido en una persona de bien. Cada día trato de ser mejor persona para mí, para mi familia y para la sociedad en general. Yo vengo de cero, de menos cero vengo yo. Y creo que emigrar y pasar todo lo que pasé, valoro mucho más las cosas, como te dije antes. Un abrazo para mí, me llena el alma. Viene un colega mío, no sé, que vive en tal sitio, me llena el alma. Yo valoro las cosas no materiales, las otras cosas. Al final nos vamos sin nada. Así que amen a su familia, quieran mucho a su familia, que lo demás es segundo plano. Sí, sí. Y si alguien va a venir a España, si alguien tiene la idea de emigrar o lo que sea, ¿qué le dirías? Tengo muchos amigos que en el transcurso de estos años me han escrito. Y yo lo primero que hago es ser muy sincero con ellos. Y les explico cómo es todo en ese país. Yo no le miento a nadie. Por más desesperado que estén, sé que hay muchos que están muy desesperados y están locos por salir y se quieren venir. Que trate que sea por una vía legal, primero que todo. Que sea una migración regular, que sea legalmente, primero que nada. Y también le diría que venga preparado psicológicamente
para chocar con este monstruo, porque esto es muy fuerte, demasiado fuerte. Ven preparado, que aquí la vida no es color de rosa, vas a extrañar mucho a tu familia, vas a vivir muchas crisis existenciales, vas a pasar mucho estrés, mucho trabajo, para al final tener un sueldo mínimo, quizás te puedas dar el lujo de comer algo que no comías en tu país, de tener corriente y tal, un poco más, pero al final no te va a llenar del todo. Que si quieres venir, y tengo la posibilidad como ahora, aquí tienes una habitación para que tires un tiempito aquí, en mi piso, porque sí, hay que ayudar a las personas. Como mismo a mí me dieron la mano, yo le he dado la mano a varios amistades, siempre que puedo. Y nada, que seas valiente y que tengas muchas ganas de salir adelante. ¿Ahora sientes que valió la pena? O sea, por ejemplo, ahora Muy que... buena pregunta esa. Si lo pones en una balanza, yo creo que está ahí. Tiene el mismo peso los dos. Porque gracias a mí yo ayudo a mi familia. Mi familia puede ir a comprar a las tiendas que hay en Cuba en moneda, en dólares y tal. Llevo una vida como muchos quisieran en mi país. Pero por el otro lado está la parte de la familia. ¿Quién me paga a mí el día que yo quiero estar con mi familia al lado? Porque yo tengo que estar hablando por mi madre por WhatsApp, por una pantalla. Si yo quiero convivir con ella. Aunque no vivamos en la misma casa, pero que estamos en el mismo sitio. Yo ir el sábado y verla, darle un beso y que me haga comida. El domingo, ¿sabes? Y por eso la balanza está ahí pareja, inclinándose un poco más para la parte de la familia. Ya. Así que no sé si decirte si valió la pena o no. Wow, qué fuerte. Sí. Y bueno, no, yo creo que no tengo más preguntas. Muchas gracias, A ti. Marcos, por acompañarnos hoy, por abrirte tanto, por contarnos cosas que Sí. para muchos pueden ser complicadas. Gracias a ti por la invitación y nada, aconsejarle a todas esas personas que quieran emigrar, que quieran salir de sus países, se lo piensen muy bien y que esto no es color de rosa como lo pinta. Sí, yo creo que eso es uno de los propósitos de este podcast y es que la migración está muy idealizada. Sí. Y sí que es cierto que hay países donde se pasa muy mal, pero hay gente que a veces viene de buenas posiciones en sus países, imaginándose que aquí todo va a estar bien. Uf, esos son los que más le chocan. Y, y yo creo que no es decirle, no, la intención no es desanimar a nadie ni decir, oye, no vengas, pero la intención es decir, oye, lo que tú dices, ser muy sinceros y saber a qué nos vamos a enfrentar. Exactamente. Sí, Hay sí. hay que ser muy sinceros con las personas. Hostia. Y decirles qué tal es la situación aquí. Sí, 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 creo que es Está importante muy también idealizado lo que dice, que sí. sepamos a qué nos enfrentamos. Sí, muy importante. Bueno, pues nada, Marcos, gracias y a todos por escuchar también. Muchas gracias. A ti, chao, chao. Chao. Migrantes Anónimas fue una co-creación de Daniela Castellanos y Alejandra Ceballos. Es un espacio colectivo para compartir, dialogar, cuestionar y construir lo que significa ser migrante. Este episodio fue producido por Alejandra Ceballos López y Michael Morales Jiménez. La música es original de Pablo Arciniegas y Quique López. Fue posible gracias a la participación de Marcos Andrei Díaz Ruballo. Si te gusta nuestro podcast, suscríbete a cualquiera de las plataformas en las que nos escuches y recomiéndanos con un migrante que necesite saber que no está solo. Gracias por escuchar.